falsa. El tema de la situación de calle es un tema muy presente. El Partido Nacional, en una conferencia de prensa ayer, muy impactante, diciendo cosas que son falsas. El tema de la situación de calle es un tema muy presente. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas madrugadas para todos. Madrugada porque son la 1:20. Son como la 1:20 de la mañana. Estaba viendo ahí algo que había comentado nuestro compañero de trayectoria, Sebastián Aguiar, en una nota radial. A veces esos posteos que hay en Instagram, que a veces no logro entender porque son muy escuetos. Pero bueno, está. Habría que haber escuchado el programa entero para ver más o menos por dónde fue, eh, para dónde fue realizada la nota o la entrevista. Igual de todas maneras, palabras más, palabras menos, está más que claro que lo que el compañero Sebastián Aguiar contestó, tiene su impronta, ¿no? Lo que lo conocemos a Sebastián sabemos con quién estamos como aliados, ¿no? Este, pero bueno, como les dije, 1:15, casi pasaditas, casi 20 de la madrugada, vamos a comenzar este nuevo este espacio, acá en el Club de las Políticas Públicas. Un club bastante complicado, ¿no? Podríamos decir, ¿no? A veces se generan estos bombazos de debate que claro, para el que está en la salsa de la política, el que le gusta hincarle el diente, está bueno analizar las cosas, porque están pasando muchas situaciones, están pasando muchísimas cosas que a veces me permiten canalizar un pensamiento que va más allá a veces de entender la política por cómo se la mira, ¿no? Porque ¿qué es ser político? ¿Qué es la política? Y bueno, no es más que servir al bien público. Los actores políticos estamos en cierta medida como para ser servidores no de la patria, pero sí servidores de la sociedad en su conjunto, que es la que en cierta medida sufraga cada 5 años y elige los gobernantes de turno para gobernar durante un quinquenio. Y un quinquenio no es más que atender las necesidades globales a nivel del Uruguay, a nivel del país, en diferentes áreas, que no todo pasa por la situación de calle, tampoco no todo pasa por la vivienda, pero sí pasa como una realidad que el que no está empapado en estas cuestiones, yo le pediría que en vez de opinar, que obviamente cualquiera puede opinar lo que quiera, ¿no? Pero en vez de opinar, se guarde o se reserve el derecho de admisión si no sabe cómo se analiza este tipo de cosas. Primero lo que hay que analizar en esto es que estamos en un punto bastante crítico, y donde, según mi visión y mi mirada, mi perspectiva, ahí por ahí coincidimos con algunos compañeros de NITEP, con otros no, pero forma parte del mismo debate de opinión o de la forma de pensar. Pero nosotros los nitepsianos nos podemos permitir eso, ¿no? Nos podemos permitir jugar con eso porque forma parte de la construcción del debate y forma parte de la autocrítica y forma parte de un montón de cuestiones. Ahora, a la hora de hacerse autocríticos tenemos que hacernos críticos y me parece que el Partido Nacional no logró ser autocrítico. Y acá tenemos a dos personas que claro, obviamente, uno es el presidente del Frente Amplio y el otro es
fue ex ministro de Desarrollo Social y hoy por hoy es el actual senador del Partido Nacional. Lo que ha sucedido con todo esto, el título acá lo ponen como que es una causa abierta. Yo diría que más que ser una causa abierta, es una causa que nunca le encontramos la vuelta de cómo la atendemos, de cómo la vamos a abordar y cómo la vamos a llevar a cabo. Por un lado tenemos al Frente Amplio y por otro lado tenemos al Partido Nacional. Y uno puede decir, bueno, pero el presidente del Partido Nacional sale al cruce a hacer declaraciones. Y sí, obviamente. Miren, acá dice, terminamos el quinquenio con más homicidios de la historia del Uruguay y por momentos sentimos que son los doctores de seguridad pública. Han tenido un fracaso rotundo en su gobierno y nosotros estamos construyendo humildemente un plan de 10 años y ellos que decían que en la campaña electoral que había que dialogar y fueron con desgano al diálogo con seguridad pública. No fueron al diálogo por seguridad social y no quisieron participar en el Congreso de Educación. Se niegan a negociar casi todo, agregó el mandatario. En este caso, las críticas de Lema le contestó a Pereira con un posteo en las redes sociales. El presidente del Frente Amplio habla con absoluta liviandad y desconocimiento del problema de la situación de calle. No puedo seguir tirando pelotazos. Él cuando disponga lo debatimos públicamente. Lo está invitando a un debate. Y creo que es tiempo de... En vez creo que no estamos en un tiempo de debate. Me parece que Martín Lema está mirando fuera del tarro. Senador, no es tiempo de debatir. Es tiempo de hacer, es tiempo de construir, es tiempo de dejarse de chicanas políticas y empezar a construir ciudadanía, construir responsabilidad, porque hay muchas familias y personas que están quedando a la intemperie en estos momentos que han empezado podríamos decir esta ola de frío, y a veces seguimos quedando con la sábana bastante corta. Después, obviamente, Sebastián Aguiar hace un comentario, yo me río porque tiene razón lo que comenta, porque acá empezamos con los comentarios, ¿no? Entonces, claro, entras a leer esto acá abajo, todo esto que hay acá, y yo no sé si te calentás más con las boludeces que escriben acá, ¿no? Porque claro, con esto del juego de la democracia y que todo el mundo tiene derecho a opinar, cualquiera se postea lo que quiere. Entonces no sabes si leerlo o quedarte con la noticia de pie de página. Yo como me gusta no investigar, pero sí me gusta generar un debate de polémica, pero también me gusta que la información tenga un requerimiento posible. Después, por otro lado, vamos a abrir una página más acá. Yo lo estoy haciendo así, perdón, porque es una de las formas más cómodas que me queda a mí. Acá vamos al país, por ejemplo. Vamos a abrir acá. Y acá dice: cruce por personas en situación de calle. Martín Lema invitó a debatir a Fernando Pereira. Están hablando de la situación de calle. ¿Qué puede saber Gonzalo Pereira de la situación de calle? Primer punto. Y después, por otro lado, Martín Lema no se olvidó de la cantidad de personas que han quedado en situación de calle en su gobierno, en su administración y en su gestión. O sea que si le tenemos que dar un tirón de oreja, le vamos a tener que dar un tirón de oreja para ambos. Porque el presidente del Frente Amplio no sabe en realidad
cuál es la verdad problemática de la situación de calle. La polémica escaló luego de que el presidente del Frente Amplio hablara de fracaso en políticas sociales del gobierno anterior, mientras el exministro defendió la inversión en adicciones y la ley de faltas. Y acá vamos a entrar a desgranar la información, porque cuando hay mucho... Ahí yo comparto algunos dichos de algunos compañeros, y en especial hay un compañero que está en sintonía conmigo en el sentido de que a veces nos preocupamos tanto por la casa, nos preocupamos mucho por la cooperativa de vivienda, nos preocupamos mucho por cuestiones que nos permiten a nosotros construir crecimiento y poder seguir avanzando, y nos estamos olvidando a veces de algunas cosas que en este sentido hay que prestarle un poco atención. Para los que les gusta la política, obviamente. Por eso yo siempre digo, antes de opinar, no opinen al voleo, porque si no saben del tema, si no estuvieron en el tema o no saben de política o del tema como es preferible reservarse el derecho a opinión, el derecho a réplica. Porque para tirar voleos y para cobrar al grito, todos cobramos al grito. En cuanto a lo colectivo, digamos, lo de NITEP, estamos todos 100% de acuerdo que es más de lo mismo. Pero hay algunas cúpulas, algunos sectores, algunas personalidades, que por no informarse, mejor dicho, por desinformación, pretenden que a veces lo que se diga no tiene sentido, porque yo creo que la gran mayoría de los que conozco, no todos ven por internet El País sobre esto que dice. Después, por otro lado, yo arranqué con una de las declaraciones que hacía el compañero Sebastián Aguiar en un medio de comunicación, medio radial. Y decía esto. El Partido Nacional, en una conferencia de prensa ayer, muy impactante, diciendo cosas que son falsas. El tema de la situación de calle es un tema muy presente. ¿Podemos estar de acuerdo con Sebastián? Y yo qué sé, hay gente que puede estar de acuerdo, gente que no. Diciendo cosas falsas. Bueno, entonces si Sebastián Aguiar tiene la capacidad... Y está bien lo que hace, porque obviamente lo invitan a un medio de comunicación y él va a hablar, y obviamente. Ahora, si lo dice Ledu, está mal. Para poner un ejemplo. Entonces, boquita con llave, no hablen, no opinen si no saben. Porque las declaraciones que hizo Sebastián Aguiar, el compañero, fueron antes de este cruce. En un medio de radio. Y muchos preguntarán, ¿y por qué sale este cruce ahora? Y bueno, y ahora sale este cruce por todo este tema que hay del operativo de calle, de frío. Este frío que ya vino para quedarse y para instalarse, pero que este año la naturaleza como que nos convidó y nos invitó a comenzar el frío un poco antes de lo previsto. Y si tenemos que analizar gobierno tras gobierno, en este caso es la primera vez que le toca a este gobierno comenzar un plan de invierno en mayo. Yo no escuché ningún gobierno, ni Blanco, ni Frente Amplista, ni de Tabaré Vázquez, ni menos de Martín Lema, comenzar un plan de invierno en mayo. Todos comenzaron en invierno y todos comenzaron tardío, porque comenzaron después que varios compañeros empezaron a morir por hipotermia en la ciudad de Montevideo. Entonces, el presidente del Frente Amplio criticó y comentó de la persona en situación de calle. El Nacimiento lo invitó a un debate público para contrarrestar la visión y los modelos sobre el tema. Las declaraciones del programa El Lado B de TV Ciudad, Pereira sostuvo que Lema no tiene autoridad para cuestionar la situación actual de personas ante el fracaso.
Recalco lo de TV Ciudad porque yo sabía que esta nota había salido en TV Ciudad, lo que pasa que obviamente eh, creo que vamos a coincidir la mayoría, no todos, pero la mayoría. Es muy difícil, por ejemplo, donde yo estoy es muy difícil poder ver TV Ciudad, este, porque compran y venden el producto enlatado y basado en lo que es Canal 12, este, y, y a veces cuando uno está en estos dispositivos, el control remoto de la televisión es de los espacios comunes. Entonces, con esa lógica de los espacios comunes, eh, no, a veces este tipo de programas como el lado B, es muy difícil acá, al menos donde yo estoy es muy difícil, yo diría casi imposible, poder ver este tipo de programas. Yo igual tengo la posibilidad, porque como tengo la computadora y tengo la televisión, digo, puedo ver, buscarme un horario ahí para poder ver alguna información que, como en este caso. Pero eso no viene a cuestionamiento. Acá lo que vamos a razonar, primero, es la situación en que justo ahora en invierno se viene a generar este tipo de debates. Pero hay una cuestión que tiene todo que ver, todo tiene que ver con lo mismo que se viene trabajando y que da como para pensar. Al menos a mí me da como para pensar. Capaz que a ustedes no les da la cabeza como para pensar toda la mega operación que más o menos intento decir o comunicar. Pero qué casualidad que siempre cuando comienzan este tipo de cosas, encontramos ahora al Partido Nacional saliendo a dar declaraciones. Inclusive la senadora Fernanda Auspenberg ha hecho algunas declaraciones hablando de la situación de calle en algún programa de streaming. Y la alcaldesa Matilda Antía, que sigue con su visión de postergar, y sigue con esa visión anacrónica de ese concepto de pichaje, ¿no? Y de que hay campamentos y que los robos, ahora parece ser que los robos que se están suscitando en Pocitos, son todos también debido a la situación de calle. Hace un par de días un enfermo mental de la cabeza, porque otro adjetivo no se me ocurre a la cabeza, no se me viene a la mente, pero para mí literalmente cualquiera hoy por hoy, cualquiera maneja, se dio de lleno contra un estudio y no mató a dos personas que estaban durmiendo en situación de calle de milagro. Pero lo más lindo de esa noticia es que el tipo mintió porque dijo que era militar y después se constató que no, que era toda una mentira. O sea que cualquier enfermo maneja como se le canta. Vivimos en una sociedad violenta, vivimos en una sociedad que ya estamos aburridos de pensar cómo viene la situación. A la gente le encanta mentir para enchastrar al otro. Y ahora aparece este tipo de situaciones de generar un debate para hablar sobre el tema de la situación de calle. Fernando Pereira, como presidente del Frente Amplio, obviamente, lo que hizo fue el Frente Te Escucha. Y cuando salió el tema aquel del FA Te Escucha, salimos todos, y me incluyo porque formo parte de la militancia del MPP, a participar de algunas intervenciones en algunos clubes y en algunos comités para escuchar los reclamos de los vecinos y las vecinas. Y gracias al FATE Escucha, hoy por hoy el Frente Amplio es nuevamente gobierno de la República Oriental del Uruguay. Pero sacando eso, por el lado de Martín Lema, hoy por hoy es senador de la República y
y fue ex ministro de Desarrollo Social. Entonces, el Partido Nacional denuncia abandono del gobierno que genera violencia en la calle y zonas sobre la tierra de nadie. O sea que ahora el ex gobierno acusa a este gobierno de que, bueno, la violencia que hay en la calle tienen que ver a las personas en situación de calle, y parece ser que esto se tornó en una zona de tierra de nadie. Yo le quiero recordar al señor ex senador, hoy por hoy senador Martín Lema, que en su gobierno también había violencia, y en su gobierno también había muchas personas en situación de calle. También le debo recordar al senador, cuando habla de falsedad y de mentira, que lo que ustedes prometieron en campaña, la gran mayoría de lo que prometieron, por no decir nada, no supieron atender realmente cómo fueron las políticas sociales. Porque primero las mataron, las desangraron, quitaron los jóvenes en red, quitaron los territorios. Después comenzaron con esa mega forma de querer meter la derecha, ese concepto que tiene la derecha de que, bueno, el pobre tiene que tener la limosna, y obviamente el empoderado, el que gestiona con poder, debe de vivir en un periodo de paz. Por eso se llamó el Plan de la Paz, y por eso ahí salió al cruce con aquella mega operación de José Larrañaga, cuando salió a querer hacer aquella mega marcha, ¿no? Para combatir la delincuencia. Esto para mí es un tema ideológico. Está clarísimo. Estamos metidos en un tema y en un terreno que forma parte de la ideología. El concepto ideológico nos para en una situación entre malos y buenos y malos. Somos como rivales de poderes que a la hora de tener que atender las urgencias necesarias gobernamos emparchando algunas situaciones, un poco más, un poco menos. Seguramente el debate no va a ser televisivo, seguramente el debate va a ser de otra forma, con otra connotación. Se tiraron de todo porque la respuesta de Lema no tardó en llegar, y dialogó con el diario El País, cosa que El País es un diario muy amigo de él. Acá lo vemos al exministro, el que se olvidó de las políticas públicas, el que mató las políticas públicas, el que solo con dar 2 casas al colectivo NITEP pensó él en su idea, ¿no? De que, bueno, obviamente había un grupo de gente que eran una cantidad de muchachos que iban a reunirse con Gabriel Cuña y querían las casas. Ahora, las soluciones tienen que ser de otra forma. Pero bueno, por algo había que empezar. Había que empezar por una experiencia piloto de una política pública. Y la organización lo logró. En realidad lo logró por las ideas y por todo lo que se intentó combatir en tantas reuniones que hubieron con el gobierno de la calle Pou, en el sentido del gobierno de Martín Lema. Pero también se le fue a pedir al ministro, y se habló con Gabriel Cuña, yo recuerdo, porque yo estuve en una de esas reuniones. Estábamos en época de pandemia y queríamos refugios 24 horas, y Gabriel Cuña dijo que no, que refugios de 24 horas. Entonces, Martín Lema, usted cierre la boca,
Porque usted tenía que haber, en pandemia, tenía que haber abierto los centros de 24 horas para las personas que se estaban muriendo de frío en la calle, que estaban muriendo por el COVID y que estaban viviendo en situaciones bastante deplorables. Pero seguramente su política fue más allá y Martín Lema, su política fue de no, vamos a tener que implementar otro tipo de construcciones. Y la pandemia continuó avanzando y se empezaron a generar algunos dispositivos de sabotaje. Se empezó a abrir el Prado, estuvo el Charrúa. Hubieron muchas cosas y obviamente que medianamente se intentó apañar una situación que rompía los ojos a toda la sociedad. Y cuando digo toda la sociedad me refiero a los que estaban en calle y los que no estaban en calle. Pero los que más sufrían eran las personas que estaban en situación de calle, señor Lema. Porque eran los que pasaban frío, eran los que seguían estando a las 9 de la mañana en la calle. Y yo recuerdo que en esa reunión se le había hablado con su compañero de fórmula, pero nos dijeron rotundamente que no, que 24 horas no. Después que pasó la pandemia y se acomodaron los zapallos en el carro, ahí sí empezamos con el modelo de vamos a estudiar esto de los housing levy y vamos a ver qué hacemos con las casas de 24 horas. Y empezamos de a poquito a querer más o menos endulzar a la población, cual si fuese ir a comprar un frasco de dulce de leche mejor dicho, no de dulce de leche con Aprole, sino un frasco de dulce de leche de la Pataya de Punta del Este. Porque a ustedes les encanta comer rico. Y bien que comen rico, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Le pongo un tono dulce de leche para poner un tono dulce. Pero es así, señor Martín Lema. Y hoy está ahí sentado como senador de la República. Yo lo digo con autoridad porque yo sé lo que es la política. La política es eso. Hoy sos ministro, en la próxima podés ser senador. O no. Y si te andan bien las cosas, podés continuar gobernando. Ahora, cuando empezamos a hablar de que porque mi gobierno, mi política y lo que hizo usted, Martín Lema, en su cartera ministerial del Ministerio de Desarrollo Social, ya pasó. Ahora estamos en otra etapa. Estamos en una etapa donde ni en su gobierno no lo supo resolver y este gobierno tampoco no lo sabe resolver. Donde los empleados no les pagan los sueldos, donde las personas no pueden acceder a los lugares. Hay un despilfarro de plata por todos lados. Porque según el Mides baja el presupuesto, pero después la OSC lo gastan en pasaportes y viajes. Las personas no cobran. Y a eso le tenemos que sumar de que si las personas no cobran, los usuarios, las personas que están en situación de calle siguen esperando un cupo por noche. O sea que usted, Martín Lema, tiene que hacerse cargo también de eso, porque usted no lo hizo. Es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar, pero es muy difícil hacer. Porque para hablar todos podemos hablar de diferentes maneras y podemos tener muchas cosas muy lindas para hacer. El tema es cómo lo hacemos. Porque una cosa es hablarlo y después no se hace. Prometieron ahorrar 900 millones de dólares y de los 900 millones de dólares no ahorraron absolutamente nada. Presupuesto cero. Recortes en diferentes áreas. Recortes por la pandemia. Recortes en alimentación. Recorte y recorte. Ese fue su gobierno. Este gobierno, el de Gonzalo Sibila, es otro gobierno, pero que el camino es muy distinto al suyo. Usted cumplió su quinquenio. Este gobierno recién está comenzando. Entonces, me parece que cruzando la línea del debate, me parece que lo que hay que pensar, antes de emitir ese tipo de declaraciones, es dejar trabajar. Empezar a pensar en cómo dejamos trabajar. Porque esa es la línea de trabajo. Ahora, supongamos que
supongamos que su línea de trabajo fue la correcta. Para usted habrá sido la correcta. Para cientos y cientos y miles de compatriotas, en concepto de vulneración, no fue correcta. Fue más de lo mismo. Y quizás un pequeño parchecito. Este gobierno recién arranca y es exactamente lo mismo. Viene aplicando algunas políticas sociales y políticas públicas bajo el déficit deficiente y desastroso que su gobierno dejó de cara a este nuevo quinquenio. Porque las rendiciones de cuenta se realizan en el Parlamento. A la hora de tener que llamar a los ministros a sala, usted dijo la otra vuelta que le hubiese gustado que le hubiesen llamado para rendir cuentas en sala. Según sus declaraciones, a usted nunca lo llamaron. Error, porque usted también fue a comparecer ante el Parlamento. Ahora comenzó Sibila porque usted lo convocó junto con la ministra del INAU, junto con la ministra de Salud y la presidenta del INAU, por los conceptos de la línea de pobreza. Y empezamos a meter niñas, niños y adolescentes en un tema tan crucial como es el tema de los menores. Y empezamos a hablar del INISA y metemos un montón de cuestiones. Y acá hacemos la gran trampa que le queremos hacer creer a la ciudadanía. A mí no me lo hace creer nadie. Ni usted ni nadie. Capaz que mis compañeros de repente se la comen de costado. O algún otro perejil que como no entiende nada de política, le puede creer la soberbia, porque es una soberbia tener que salir a hablar este tipo de cuestiones. Porque todo esto que acabo de decir, ¿qué tiene que ver? Y sí, tiene que ver porque vamos a abrir otra ventanita y vamos a poner Matilde Antía, que no es del sector de Martín Lema, aclaremos. Es del sector de Fernanda Aupenberg y de Javier García, que son de la 40. ¿Y qué es lo que dice Matilde Antía sobre las últimas declaraciones de Calle? Porque acá hay que analizar todo. ¿Qué es lo que dice? Acá está. Vamos acá. Y yo les voy a hacer la comparación para que ustedes vean y se den cuenta de las cosas. Dejemos un poquito de lado todo eso de que el colectivo gente de calle y bla, y la vivienda. Dedíquense a ver cosas que después, porque todo tiene una connotación, este programa que estoy haciendo, todo tiene una connotación. Pero a la hora de informarse, infórmense de fuentes oficiales. Ah, no, porque yo no lo vi en la televisión. Ah, porque a mí me lo comentó fulanito, porque Sultano lo mandó o lo envió. Sí, yo puedo mandar de Instagram millones de cosas. Estamos hablando de fuentes reales. Entonces acá aparece la cara del señor senador Martín Lema y la señora Matilde Antía. Matilde Antía es del sector de Andújar, que Andújar es ahora está en la Cámara de Diputados, es senador, era diputado, tuvo algunos cruces en el periodo de Martín Lema, del gobierno blanco, ¿no? Bueno, Andújar es el mismo que apoyó, y guambia con lo que voy a decir y presten atención, y si lo quieren pasar para atrás, pásenlo para atrás y después escuchen, y primero escuchen, si no lo entendieron, pásenlo para atrás y lo escuchen de vuelta. Y se van a dar cuenta de algo. Andújar es familiar de la Matilde Antía, porque es del mismo sector. Antía es del mismo sector de Andújar. Andújar fue el que hizo el tema aquel que se armó en el Parlamento
donde yo concurrí aquella vez, me acuerdo que fuimos con Sergio Correa. ¿Se acuerdan de Mateus? El compañero, sí, Mateus, el brasilero, bueno, también fue Mateus. Y estaba toda la plana del Partido Nacional, estaba la gente de la lista de la 40, había una cantidad de gente, yo no me olvido más de eso, yo tengo una memoria de elefante. Pero lo más lindo, lo que me llama la atención de todo esto, es que Andújar fue el que dijo sobre el tema de que había que atender la salud mental de las personas. Y que la ley de salud mental, y ahí saltó el tema de la radio Vilardebó. Por eso digo, escuchen y después rebobinen para atrás. ¿Qué está pasando con la radio Vilardebó hoy en día? ¿Ustedes se enteraron que la radio Vilardebó no va a funcionar más? ¿Ustedes se olvidaron que la radio Vilardebó no tiene presupuesto para continuar ejerciendo la voz comunitaria, la voz en el aire? La radio de los loques. Entonces, ¿qué gobierno instaló el gobierno de Martín Lema? No, porque nosotros veníamos a hablar por la salud mental. Todo humo, humo tras humo. Y mientras muchos se quedaron con ese concepto, que ahí es cuando yo logro capacitar mi pensamiento. Ni TEP logró romper, en cierta medida, romper en ese gobierno blanco, un gobierno dificilísimo, época de pandemia, un montón de cuestiones, armar una infraestructura de llegar a casa. Y este señor, senador de la República, Martín Lema, que hoy sale a cruzar líneas y a alargar fusiles, lo único que hizo en su gobierno fueron las dos casas. Con respecto a la organización, después el resto, todos los otros de políticas sociales que armó, a mucha gente la dejó bastante renga, por no decir coja. Y acá tenemos a la señorita Matilde Antía, que propone que el municipio CH se haga cargo de la disposición final de los residuos. Y hizo declaraciones de aplicar la ley de faltas con personas en situación de calle. Cuando yo me enfrento a esta sinvergüenza, y cuando en varias oportunidades dije, porque me hago cargo de lo que digo, yo no mando a ningún compañero al frente de NITEP, a ningún compañero de NITEP a que diga cosas, yo me hago cargo de lo que digo porque yo soy político. Porque milito en el Frente Amplio, porque estoy afiliado al Frente Amplio, porque estoy afiliado en el PPI, estoy afiliado a un montón de cuestiones. Y tengo la capacidad de poder hacerlo, no comprometo a ninguno de mis compañeros. Pero esta sinvergüenza dijo, textual, ¿no? Municipio CH pedirá a la Intendencia que aplique la ley de faltas con personas en situación de calle. La alcaldesa Matilde Antía aseguró que exigirán a la Intendencia de Montevideo cumplir con la ley que es competencia departamental. Esta señora, que lo único verdadero que dijo fue que había que aplicar la ley de faltas que Pepe Mujica había implementado en su gobierno. Eso es verdad, porque lo implementó Mujica. Hasta ahí estamos de acuerdo. Esta misma señora que vemos acá a pie de página es la misma señora que salió a hacer declaraciones hace poquito sobre los campamentos. Salió a dar declaraciones de que fue a hablar con el intendente Vergara para que le prestara camionetas policiales. Y como no encontró respuesta, lo único que se le ocurrió hacer a esta sinvergüenza, porque es una sinvergüenza, es ir a la 10ª, tomarse el coraje, ¿no? Porque hay mujeres que son corajudas, ¿viste? Les nace el coraje. Y juntó un par de capechanos, todos de la misma escuela de ella, todos blancos, de Poncho Sarabiano, de Sarabia, bien blanco, ¿viste? Y se fueron todos para la 10ª a cumplir con el protocolo, a pedir al comisario de la 10ª que bueno, a ver si le prestaba alguna camioneta o algunos policías para
para comenzar a aplicar la ley de faltas de personas en situación de calle. Y esta sinvergüenza dijo que la Intendencia no le había dado las respuestas que ameritaba tal grave situación. Porque colocaron como de grave situación. Y yo pregunto, ¿no? Yo le pregunto a esta señora, para vos, ¿cómo pensás que podés solucionar la situación de calle de tu municipio CH? ¿Te pensás que la vas a solucionar con patrulleros, con represión policial, o con declaraciones de que hay campamento y que son todos pichis, delincuentes? Así no se soluciona. La única forma que vos podés solucionar el problema de la situación de calle es hablando con la ciudadanía, generar un mapeo. Hay que mapear el CH. ¿Y por qué sale todo esto de que arrancó con Pereira y termina con esto? Porque estoy harto de decir, debemos de empezar a mapear municipios. Municipios. ¿Por qué? Porque la tercera línea de gobierno, que es la Intendencia, es la que reorganiza los espacios públicos. Y después tenemos esta sinvergüenza que sale a hablar de los espacios públicos y un montón de cuestiones. Qué raro, ¿no? Qué raro, porque Patricia Soria, la alcaldesa del municipio B, no ha salido a dar declaraciones. Sí reconoce que hay un grave problema en la comuna departamental del B en cuanto a la problemática de situación de calle, porque ha crecido la población. Pero ¿qué pasa? El diálogo es permanente. El municipio B dialoga con los vecinos, el municipio B tiene un congreso, una alcaldía, que obviamente va a ser un consejo vecinal, como lo tienen todos los municipios. Hace poco el municipio E tuvo uno, ahora el F creo que va a tener otro. ¿Para qué? Para rendir cuentas. Y ahí volvemos de vuelta con la de rendir cuentas, que muchos dicen, ay Eduardo, siempre hablando de... Y sí, porque en esto hay que rendir cuentas para estas cosas. Ahora, esta mujer, esta sinvergüenza, ¿qué cuenta va a rendir? Si es el municipio que tiene el mayor presupuesto. ¿De qué se quejan? Manga de sinvergüenza. El CH es el municipio de que yo tengo uso de razón, el que se le da más plata y más dinero. Pero claro, lo dedicamos para las placitas, lo dedicamos para ordenar la urbanización. O sea, se distribuye dinero para otro tipo de cosas, no para atender la necesidad de la calle. Entonces esta señora sale a decir de que hay que aplicar las políticas de ley de falta. Entonces, acá dice, la alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía, dijo durante la entrevista a 8am, que es un programa que sale en Canal 4, que pedirá a la Intendencia de Montevideo que aplique la ley de faltas con las personas en situación de calle, por el uso indebido del espacio público, dado que es una de las principales preocupaciones de los vecinos. Claro. El dinero no lo utilizan para eso, lo utilizan para borrar los grafitis, pintar, poner plantitas, macetitas para la gente, los vecinos, pero las declaraciones que da esta sinvergüenza son abismales, por no decir otra cosa. Porque dice, el uso indebido de los espacios públicos, dado que es una de las principales preocupaciones de los vecinos. Y claro, los vecinos están preocupados. ¿Cómo no van a estar preocupados los vecinos? En el municipio B también los vecinos estaban preocupados, pero ahí hubo un mapeo. Yo puedo dar fe de eso, y muchos compañeros también podemos dar fe de eso porque existió. Ahora, en el CH no hay mapeo.
¿Qué preocupación tienen los vecinos? Y claro, van y le reclaman. Y la mujer no sabe qué es lo que va a hacer. Pero claro, es la misma que estaba en el gobierno de Martín Lema, que era el ministro de Desarrollo Social. Ahora, yo digo una cosa. Si Martín Lema, que era ministro de Desarrollo Social, Andújar andaba metido entre los pasillos y los salones de la Cámara de Diputados, con aquel proyecto ambiguo de que, bueno, vamos a atender la salud mental. Hoy por hoy la radio Vilar de Voz se quebró, no existe más. Esta mujer que sale con este tipo de situaciones, yo digo una cosa, si estaban en el gobierno de los mejores 5 años de tu vida, los mejores 5, ¿qué hicieron? No hicieron nada, porque no entiendo. Y ahora vienen a querer cobrar cuentas y querer atender la problemática de la situación de calle. Bueno, yo les voy a decir algo, gurises y gurisas de NITEP. Esto es hacer política. Esto es utilizar la pobreza estructural para generar esos discursos que obviamente el que está flojo de reflejos lo puede malinterpretar y seguramente cuando comiencen las nuevas elecciones, falta mucho, pero obviamente, esta gente viene a robar votos para desarticular el gobierno de las cosas simples, el gobierno de la equidad y la igualdad, y podemos hacer todo lo que vos quieras. Esa es la derecha. Así funcionan los derechistas, así funciona el libertarismo, así funciona todo lo que es en contra de la pobreza. Ahora la pregunta es, ¿por qué el pobre siempre vota a la izquierda? Y la dejo por ahí, no voy a empezar a opinar al respecto, porque yo tengo mi postura. Pero esto, la verdad, sinceramente, tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Esta señora es una sinvergüenza, que es una alcaldesa del CH, el municipio que tiene más dinero presupuestado, y que hasta el día de hoy no ha sabido cómo atender la problemática de las personas en situación de calle. Pero también esta señora salió a hacer muchas declaraciones. Y acá tenemos cuando dijo que la Dirección Nacional de Libertad, la DINALI, porque habló de la DINALI, a la órbita del MIDES, la aplicación de la ley de faltas y la creación de la herramienta de internación compulsiva. Esto fue lo que este señor Martín Lema hizo en su gobierno. Que en realidad no lo hizo él, fue una idea de Mujica, pero como no se aplicó en el gobierno de Mujica, el gobierno blanco, el gobierno de Poncho Blanco, de Saravia, y quiso hablar con la gente de la DINALI, por aquellos entonces Jaime Saavedra, que hoy es director del INISA, él estaba a cargo de la DINALI, y pidieron para hacer la implementación de la ley de faltas y la creación de la herramienta de la internación compulsiva. La organización NITEP nunca estuvo de acuerdo con la internación compulsiva, nunca se estuvo de acuerdo tampoco con la internación involuntaria. Es un tema que creo que hasta el día de hoy está como de agenda de debate, hay muchas cuestiones al respecto. Pero, muchachos, háganse cargo de lo que hicieron, pero hagan algo. Son un desastre, no hicieron nada, hagan algo. Ni este gobierno ni el anterior, pero bueno, que nos vamos a quedar así de brazos cruzados. Bueno, yo qué sé, yo la veo de ese color. Volviendo a la lamentable, por no decir otra palabra, volviendo a la lamentable, acá tenemos, para que ustedes vean, esta señora, la misma que reclama la solución de la internación
de la ley de falta para la persona en situación de calle, la misma que fue a la 10ª con un grupito de vecinos y bla, bla, la misma sala de declaraciones. Mire, señora Matilde Antía, con todo respeto, lo mismo que usted, señor Martín Lema, con todo respeto. Así como usted pide para hablar con Gabriel Pereira con un debate, yo lo invito a debatir conmigo, a los dos. Los dos que vengan a debatir conmigo, Eduardo Cabrera, sí, conmigo, vengan a debatir y vamos a hablar sobre la verdadera situación. Porque creo que esta señora no sabe lo que es un mapeo, no sabe un montón de cuestiones. Pero estaría bueno sentarse a construir diálogo, ir a hablar con los vecinos y explicar, porque creo que la mayoría de los vecinos de CH no saben y poco les importa si existe una organización o no existe una organización. Y a vos, Martín Lema, te conocemos y sabemos cómo sos, así que bueno, estaría bueno de repente. A mí me gustaría, ¿por qué no invitasen a un debate ahí, medio, para poder decir las cuestiones que hay que decir? Pero volviendo a lo de esta señora nefasta, la Matilde Antía, miren, observen esto. Lo voy a abrir para que ustedes vean. Matilde Antía propuso crear un bosque urbano en predio de la Facultad de Veterinaria. Felicitaciones, señora. Ahí está. Esta es la plata que gastan ellos. Ellos gastan plata en plantita, en florcita. Facultad Veterinaria. Obviamente, una facultad que tiene... Porque vamos a razonar las cosas como son. Una facultad que tiene un presupuesto bastante corto. Una facultad que está mal. Porque el presupuesto es corto. Pero ahora queremos ponerle un bosque urbano. Plata para un bosque urbano. Ahora yo digo una cosa, en vez de utilizar la plata para un bosque urbano, en vez de aplicar la ley de falta, ¿por qué no utilizó la plata para atender la situación de calle en el CH? Entonces acá dice, la alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía, propuso al rector de la Universidad de la República, todavía puedo ver al rector de la universidad, a pedirle plata, fue a manguear plata. Presten atención, pues después dicen que Ledo es loco. Ledo es loco lo que dice, ¿qué sabés vos? Ustedes sigan pensando que yo soy loco, pero yo la tengo más clara que cualquiera. Y cuando me enojo con razón, porque eso sé lo que digo. Pero no meto a nadie, no me gusta meter a ninguno de mis compañeros. Entonces acá dice, propuso al rector de la... Yo me río, bueno, esto es insólito. Propuso al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, la creación de un bosque urbano en el predio donde se encuentra el edificio de la ex Facultad de Veterinaria. Y fíjense en lo que dice acá abajo sobre la ley de falta. Esto es un video, obviamente, yo no lo voy a poner ahora, pues es muy largo. Si no, después los que hago videos largos no les gusta y se enojan. Dice, Martín Lema planteó duplicar la cantidad de políticas para la ley de falta. ¿Se acuerdan el tema de Casaballe y bueno, todo eso que armó Martincito? Yo no sé qué fue lo que le dijo Rodrigo Arim, el decano de la Universidad de la República, el rector. Cuando tenemos una Universidad de la República que tiene un déficit mal, cuando no tenemos gurisas y gurises que se puedan becar, cuando no tenemos gurises y gurisas que puedan ser los próximos politólogos, porque tenemos una facultad de ciencias sociales que está en una crisis mal, porque el presupuesto no da. Y la plata que no dio el ministro Odone es todo recortija y ventanilla de lo mismo que dejó el gobierno de Lacayito Pou y sus superamigos, porque ese fue el gobierno de la calle Pou, el gobierno de los superamigos. Se dedicaron a atender a los amigos y se olvidaron de atender las políticas públicas y las políticas sociales. Y después estos mismos personajes, esta misma señora que tenemos acá, la impresentable, sale a decir de que el rector le tiene que dar platita para hacer unas plantitas en el bosque de Facultad de Veterinaria. Ahora yo pregunto, ¿y los veterinarios de la facultad?
¿En qué condiciones están estudiando esas gurisas y esos gurises? Pregunto. Porque vos que no le cambian nada. Y en cuanto a la Facultad de Ciencias Sociales, también. Entonces puede ser muy interesante analizar estas preguntas. Y cuando el EDU dice que hay que mapear los municipios, hay que mapear los municipios. Dejemos de jodernos, romper los cocos con la misma situación de siempre. Debemos de empezar a trabajar una idea colectiva, de empezar a hacer la mesa de los mundos, invitar a las organizaciones y a las personas, explicar lo que es NITED, construir diálogo con la impresentable. ¿Se entiende? Con esta gente hay que dialogar, sea te guste o no te guste. Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que hay que lograr entender es que hay gurisas y gurises, hay personas en situación de calle en el municipio CH que están siendo violentados, están siendo desprotegidos y están siendo vulnerados de todo tipo de derechos y que nadie atiende la necesidad de la urgencia de la persona. Ni el gobierno de este impresentable ni el actual. Aunque el actual recién comienza. Y yo ya lo dije, a este gobierno le voy a dar un crédito, un bonus track. Salió el bonus, sí. Salió el bonus y se puso a la venta. Es un bonus track. Por este año está el bonus track. Vamos a ver qué pasa. Porque esta gente han hecho mucho desastre. Por suerte en el municipio B tenemos a la compañera Patricia Soria, Patricia Soria, que bueno, tendrá sus problemas, obviamente, como todo. Y donde ahora también empezamos porque no sé si muchos miran la información, pero ahora parece ser que hay una idea por ahí flotando, que yo recuerdo que Gustavo de Pena una vuelta lo planteó en forma, podríamos decir, en forma de proyecto sobre la facultad de enfermería. Y en el día de hoy, Dicandia, que está en la parte de lo que es la parte de vivienda, de la ministra de Vivienda, parece ser que ahora van a construir 200 viviendas en esa mega construcción de facultad de enfermería, que está por ahí por la calle Cerrito, Rincón, no me acuerdo por ahí. Hoy anduvieron esas declaraciones. Porque esta ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, la compañera Paseiro, está queriendo hacer cosas que puede tener una tonalidad bastante interesante. Empezar a descomprimir la ciudad vieja, empezar a tomarle el pulso a la ciudad vieja para empezar a generar viviendas. Esos mismos que lloran, esos mismos que reclaman, gente de calle de vivienda. Es la misma Tamara Paseiro la que va a hacer toda esa mega inventada. No es ni el Partido Nacional, ni es Coquito Rodríguez, ni los Cuatro Ladrones. Entonces al pan pan y al vino vino, y el que no le guste lo que digo, que cierre la boca. Pero estoy harto de que sigan pensando la misma situación y no entiendan el concepto de cómo viene todo esto que estoy hablando, porque todo tiene una misma connotación. Háganse cargo, muchachos. Entregaron al gobierno del Frente Amplio el país hecho mierda, por no decir otra palabra que no estaría bueno. Y hay muchos que siguen creyendo en Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Basta de Caperucita Roja y basta del Lobo Feroz. Lo dije, lo sostengo y lo voy a decir. Si hay vivienda, que sea para todos o para nadie, para todos o para ninguno, porque la vivienda dignifica y se entiende el sentido común. Porque ahora salieron declaraciones y donde la ministra, mi amiga ministra Paseiro, y yo lo digo así en tono de burla porque ya me tienen caliente algunos de la calle, Paseiro, están discutiendo lo que un senador del Frente Amplio dijo, que yo no comparto, obviamente es del Partido Comunista, pero pues es compañero, sí, pero no comparto su dicho,
ahora quieren sacar los monoambientes. Parece ser que no van a haber más monoambiente en la ciudad de Montevideo. Quieren reducir de 25 a 35 metros cuadrados. Hay como una sensación ahí. Cuando no logramos bajar a tierra y entender de que la única forma de solucionar es la vivienda. Hasta ahora no, es un tema que no lo hemos logrado solucionar, no lo hemos logrado canalizar. El tema de la vivienda es un tema que no logramos encajar. Y seguro, Facultad de Arquitectura y un montón de cuestiones y todo se hace con plata. No es soplar y hacer botella, pero tampoco no es empezar con estas cuestiones de que bueno, ahora parece ser que no queremos tener los monoambientes. Los monoambientes tienen que estar los monoambientes porque pueden haber estudiantes del interior de la República que llegan a Montevideo y tienen que tener un lugar. Pueden haber monoambientes porque puede haber un problema familiar en una casa y la persona que antes de quedar en la calle va y se paga un monoambiente. Entonces parece ser que ahora la presidenta del Ministerio de Desarrollo Social, Tamara Paseiro, parece ser que no le gusta esa visión y están empezando a estudiar todo este tipo de cosas. Ahora, por otro lado, se abre una ventanita ahí de 200 viviendas que se van a generar ahí en ese proyecto. Yo recuerdo que Gustavo de Pena había planteado algo de eso. Pero, ya como para ir cerrando, porque si no esto... Pero es para que ustedes vean las declaraciones. Por ahora voy a cambiar la decisión que tomé Lustenberg sobre la decisión de Lustenberg, porque también está metida todo este tema del embrollo que Martín Lema salió a hacer ahí en la comparecencia ante el ministro de Desarrollo Social. Y ante la gente de Linau también, que anduvieron por ahí. O sea que ni Gonzalo Pereira sabe cuál es la verdadera situación de calle, no conoce absolutamente nada cómo se soluciona, ni cómo podemos mejorar algunas cuestiones. Y Martín Lema, que gobernó 5 años, de los 5 gobernó 3, porque los otros no hizo nada, y que dejó muchos sinsabores. Y decir de que las cosas son falsas, bueno, para hablar de falsedad tiene que haber algún argumento. Hay tantas cosas que son falsas y no salen a la luz. Pero bueno, esos son otros pesos aparte. Y después tenemos todo este grupito de gente que hace comentarios acá abajo, que yo recomiendo no leerlo porque si no entras a leerlo y te enloquece la cabeza, que no saben un carajo un pito a la vela de cómo se gobierna, qué es gobernar, qué es la política y un montón de cuestiones. Porque la política es un instrumento que sirve para solucionar los problemas de la gente. Y cuando hablamos de los problemas de la gente, hablamos de la sociedad en su conjunto. Y cuando hablamos de la sociedad en su conjunto, hablamos del Uruguay. Y eso implica tener poder de gobernanza. Eso implica tener capacidad de conocimiento y eso implica tener capacidad de gestión. Y para tener todo eso que acabo de decir, hay que formar equipo de gobierno. Y un equipo de gobierno no se forma de la noche a la mañana. O sea que a mí me gustaría ver el debate de estos dos personajes, sin buscar quién gana ni quién pierde, sino me gustaría ver a los dos contrincantes en el debate, a ver si alguno de los dos soluciona el problema de calle. Porque acá lo que hay que buscar es la solución, que hasta ahora no está. Ahora estamos en un estado de emergencia social. Y tenemos que empezar a atender las infancias, las adolescencias. Tenemos que empezar a reconstruir lo que se ha perdido. Y todo lo que se ha estado haciendo y se está empezando a hacer ahora, lo digo, esto se lo digo para todos los del ITEP. Todo lo que se está haciendo ahora son planes a 5 y 10 años. No se va a solucionar en este quinquenio. Ni lo sueñen. Porque este gobierno viene con un plazo largo.
Y ahí está la pregunta del millón. Bueno, ¿y qué hacemos? Y de la única manera que este plan que este gobierno tiene, del gobierno de las cosas simples y un montón de cuestiones que en la orgánica del Frente Amplio se votó en la ley de presupuesto, pero también se votó en la orgánica, y yo recuerdo que se votó también en el Consejo del FA, y en el FA te escucha. Si logramos resolver estos puntos claves, que son atender la situación de calle, atender las niñeces y las adolescencias, pero atender lo real, lo concreto, con presupuesto, con dinero, con propuesta, con creación, yo me atrevería a decir que en los umbrales de el final de este quinquenio podemos tener Frente Amplio para rato, o sea, podemos lograr tener 15 años más de gobierno del Frente Amplio. Hay que esperar, porque todas estas medidas van a ser no ahora, van a ser de a 5 a 10 años. O sea que cuando termine este gobierno, el próximo gobierno, a la hora de votar, pensemos a quién vamos a votar. Y la pregunta va a ser siempre, o votamos al impresentable y a los impresentables de siempre, o votamos a la fuerza izquierda. Esa va a ser la línea de batalla que vamos a tener que empezar a pensar cuando esté por terminar este gobierno para el próximo. Si nos quedamos al lado de lo impresentable, que es continuar más de lo mismo, o si damos votos de confianza de 5 años más para que todo esto que se planifica de acá a 10 años empiece a surgir efecto. Las soluciones no se hacen de la noche a la mañana, porque los pensamientos ideológicos deben de quedar a un lado. A los que nos gusta la política, lo podemos decir así en tono político. Pero yo invito a los que no les gusta la política que no miren el video, porque no van a entender un pito. Y si lo miran, no opinen si no saben. Es lo único que les recomiendo, porque esto es como cuando tenés una pradera de ganado. No me gusta que me manche el pastizal. Y tampoco me gusta que me ande sonsoñando y rumbomeando la pradera. Eso es exactamente lo mismo. Es un concepto campero, pero más o menos para que se entienda lo que quiero decir. Acá no hay ni vencidos ni vencedores en este tema. Acá los que siguen perjudicados son las personas en situación de calle en contexto vulnerable, los asentamientos que siguen siendo irregulares, donde no seguimos atendiendo las infancias y las adolescencias. Y por otro lado, tenemos a los trabajadores que todavía siguen esperando que les paguen el dinero. Así que bueno, dicho esto, y con esta imagen, a veces la imagen refleja más que 1000 palabras, solo con esta imagen los dejo para que piensen, para que investiguen un poco más, qué es lo que dice uno, qué es lo que dice otro, y se van a dar cuenta que así no se soluciona, muchacho. Así no se soluciona. Si no hay una voluntad política, es difícil. Y uno lo dice con conocimiento, porque tuvo más de 15 años en calle, porque conozco qué es vivir en calle, conozco qué es dormir a la pelada y conozco lo que es comer milanesa de 3 golpes en una volqueta a la 1 o 2 y pico de la madrugada con 2 grados bajo cero. De mi parte, que sea un gusto, un placer haber estado con ustedes. Será hasta la próxima. Nos estaremos viendo. Chao.